ti amo, Jesús. Io ti amo. Ave María Purísima. Comenzamos esta tarde con esta primera reflexión de cómo llevar almas a Dios. Y le pedimos al Espíritu Santo su apoyo, su ayuda. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 1, desde el versículo 1. Dice: Carta de Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los Filipenses, a todos ustedes con sus obispos y sus diáconos, que en Cristo Jesús son santos. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes, es decir, en mis oraciones por todos ustedes a cada instante, y lo hago con alegría, recordando la cooperación que me han prestado en el servicio del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y si Dios empezó tan buen trabajo en ustedes, estoy seguro de que lo continuará hasta concluirlo el día de Cristo Jesús. No puedo pensar de otra manera, pues los llevo a todos en mi corazón. Ya esté en la cárcel o tenga que defender y promover el Evangelio, todos están conmigo y participan de la misma gracia. Bien sabe Dios que la ternura de Cristo Jesús no me permite olvidarlos. Pido que el amor crezca en ustedes junto con el conocimiento y la lucidez. Quisiera que saquen provecho de cada cosa y cada circunstancia para que lleguen puros e irreprochables al día de Cristo, habiendo hecho madurar gracias a Cristo Jesús el fruto de la santidad. Esto será para gloria de Dios y un honor para mí. Hermanos, quiero que sepan que con todo lo que me sucede, el Evangelio más bien ha progresado entre la gente del palacio y también fuera. Mis cadenas han hecho circular el nombre de Cristo. Mi condición de preso ha animado a la mayoría de nuestros hermanos en el Señor, los cuales ahora se atreven a proclamar la palabra más abiertamente y sin miedo. Algunos, es cierto, lo hacen por envidia y quieren hacerme competencia, pero otros predican a Cristo con buena intención. Estos últimos se dan cuenta de que estoy aquí para defender el Evangelio y los inspira el amor. Palabra de Dios. Pues la pregunta de cómo llevar almas a Dios. Aquí vemos el ejemplo de San Pablo, ¿no? Es un camino de cruz, un camino de sacrificios, de entrega, un camino en el que todos nosotros sabemos que en el mundo en que vivimos hoy, en muchos casos es prácticamente un martirio seguir a Dios y no seguir al mundo, porque hasta en la propia familia nuestra se pueden escandalizar cuando les hablamos de Dios. Y esto pues exige que nosotros tengamos muy clara la relación con Dios y que estemos firmes en nuestra fe, sin miedo, como acaba de decir San Pablo, porque tenemos que tomar esa decisión en nuestra vida. O somos de Dios o somos del mundo. Y no podemos comprometernos a mitades de nada, porque, como dice la palabra, Dios vomita el tibio de su boca. Por eso, en un mundo como el que vivimos hoy, o somos definidos completamente de Dios o somos mundanos. No hay nada en la mitad. Yo no creo que ha habido nunca un momento en la historia de la humanidad donde el hombre tenga que identificarse con más fuerza sobre lo que es. Y claro, es muy visible la actitud de una persona cuando es mundana, se le nota en todo. Pero también una persona cuando es de Dios se le nota en todo, cuando verdaderamente es de Dios. Entonces, la realidad es que a nosotros nos corresponde este testimonio y por eso nos ayudamos. El hecho de que estemos acá denota que Dios nos acuartela para prepararnos para la batalla que sigue.
partimos de este lugar de reflexiones y partimos a la vida de cada uno de nosotros a dar nuestros pasos que siempre damos, pero cada vez el Espíritu Santo nos confirma nuestra fe, nos la fortalece y también nos la inspira para que nos atrevamos a hacer lo que tenemos que hacer sin miedo. Y es precisamente lo que tenemos que aprender a hacer, a vivir sin miedo, a vivir con la seguridad de que testificar nuestra fe es nuestro camino y que somos llamados a eso. Porque hay muchas formas extremadamente sencillas de testificar la fe, con signos. Por ejemplo, hay mucha gente que le daría pena, le daría vergüenza bendecir los alimentos en un lugar público, en un restaurante, y esconden una gran posibilidad y oportunidad de testificar. Yo tuve una experiencia una vez en Londres en un restaurante, estaba con dos de mis misioneras y siempre bendecimos las comidas en cualquier lugar. Habíamos bendecido nuestra comida y cuando salía un rabino judío se paró, que estaba con su familia en ese restaurante comiendo, y me dijo: nunca deje de hacer lo que hizo, bendecir los alimentos, porque usted bendijo los alimentos de todos nosotros. Vivimos en un mundo en el cual tenemos que testificar a favor de Dios, tenemos que hablar de Dios, y eso habla de Dios. Y no era un cristiano, era un judío, y a él le pareció que lo que hicimos nosotros, que lo hicimos sin el interés de un espectáculo de que nadie viera, simplemente es lo que siempre hacemos. Pero es un signo que testifica lo que somos nosotros. Mucha gente, por tradición católica, cuando pasa por el frente de una iglesia se santigua. Y hay gente que es tímida, no lo hace por tímida, porque no quiere que lo vean, ¿no? Mucha gente el miércoles de ceniza se pone la ceniza, pero se la quita cuando sale de la iglesia, ¿no? Porque tiene que ir al trabajo, o tiene que caminar por la calle, o quién sabe. Y se pierden todos estos testimonios. Y no es que estemos hablando de que nuestra fe es tan solo los signos externos, porque hemos reflexionado sobre la conversión del corazón. Y obviamente que todo tiene que venir desde adentro, porque yo no me gano nada con estar bendiciendo alimentos en un lugar público si mi corazón está corrompido. ¿De qué me gano, no? O santiguarme frente a una iglesia si estoy en pecado mortal y cosas así. Estamos hablando de un católico que está buscando ser fiel, que está buscando caminar en un camino de santificación. Debemos hablar de eso, porque la iglesia es como un hospital de almas. Y nosotros en la iglesia estamos llamados a buscar la salud, la sanación, y no a quedarnos enfermos. Es muy común en el mundo en que vivimos hoy que mucha gente en la iglesia viva en pecado. Hay personas que viven amancebados en unión libre y están en iglesia todo el tiempo. Algunos incluso buscan lugares importantes en la parroquia viviendo en pecado mortal. Y son lectores, son quién sabe cuántos otros ministerios, y viven amancebados, no se han casado, viven en pecado mortal. Y realmente lo que debemos entender en ese sentido es lo siguiente: Jesús sanaba a todos en el camino, y en muchas ocasiones dijo: vete, tus pecados han sido perdonados. Vete y no peques más, o cosas peores te sucederán. Y los sanaba, los perdonaba y los enviaba a que no pecaran más. Pero nunca dejaba a nadie en pecado, nunca se quedaba la persona en pecado, sino que tenía que cambiar. Y precisamente la iglesia llama al pecador para que se arrepienta, porque hoy la historia que hay de esa falsa misericordia es que la iglesia debe abrir las puertas a todos. Entonces a la iglesia entra la pareja de homosexuales, y entra la mujer que vive en unión libre, y entran todos aquellos que andan en pecado, y hay que recibirlos y aplaudirlos y darle gracias a Dios por la vida de ellos,
que se atreven a venir a la iglesia a pesar de la vida que viven, y nosotros debemos ser caritativos con ellos. Pero esto es una misericordia equivocada, porque el Evangelio no habla así. El Evangelio habla de que nosotros tenemos que cambiar, que tenemos que convertirnos o nos condenamos. Tan sencillo como eso. Dice Jesús en todo lo que enseña, dice: si cambias ahora tendrás la misericordia, si no, quedarás afuera y ahí será el rechinar de dientes. Y habla muy claro de lo que pasa cuando no obedecemos. Jesús es claro, muy claro. Y la única guía que tenemos de Jesús es lo que Él nos ha enseñado en el Evangelio. No hay otra guía, esa es la única guía. Y nadie puede traernos, como decía San Pablo en una de las lecturas de hoy, un evangelio nuevo. No podemos vivir así. Entonces, ¿cómo le llevamos a Dios a la gente? La única forma de llevarla es cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. Hay un ejemplo muy básico que yo pongo siempre, y es cuando estamos en un avión y están dando las instrucciones de seguridad. Entre las instrucciones que dan, hablan de la máscara de oxígeno que cae de encima en caso de que se pierda la presurización del avión. Y la instrucción que da es: póngasela usted primero, y cuando ya esté respirando, póngasela a los demás. Y esto es exactamente lo que quiere decir también el Evangelio. Usted primero conviértase, primero respire el oxígeno de Dios, y luego póngaselo a los demás para que respiren también. Es lo mismo, ¿no? Es el principio de: yo tengo que buscar mi conversión personal, yo tengo que tener el testimonio de que yo conozco a Cristo, de que tengo una experiencia personal con el Señor, y así puedo hablar con propiedad de qué quiere decir tener a Cristo, qué quiere decir vivir en paz con Dios, qué quiere decir haber cambiado de vida, cambiado el corazón. Y todo esto es un ejemplo que se da con propiedad, con un testimonio que es personal. Porque si no hablamos de nuestra experiencia personal con Dios, ¿qué testimonio vamos a dar? ¿Qué vamos a compartir? Si sería tan solo como ideas, cosas intelectuales que tal vez otros han hecho, pero yo no. Yo no me puedo poner a leer los testimonios de otros si mi vida no es un testimonio. Si yo no he cambiado, ¿qué me gano con leer los de los demás? Eso no enseña nada, porque lo que enseña de verdad es quién soy yo, qué hago yo con mi vida y qué testimonio doy de la transformación que he vivido por haber cambiado, por haberme entrado a la gracia. Y des en cuenta que hay algo muy importante de entender con el cambio de corazón, con la conversión personal, con la experiencia personal con Dios, y es cambiar y enmendar nuestro camino. No quiere decir que vamos a caminar en un camino de rosas, porque la vida sigue, las luchas siguen, las pruebas siguen, las dificultades siguen común y corriente. La diferencia es que ahora lo que vivimos no es la consecuencia de nuestros pecados, sino que vivimos las luchas diarias que trae el mundo, que trae la vida, pero con la fortaleza de la sabiduría de Dios, con la protección de Dios, porque Dios no pone cargas que nosotros no podamos soportar. El único que pone esas cargas es el demonio. Si nosotros estamos en pecado mortal, el demonio nos pone cargas que no podemos soportar y nos desbarata, porque eso es lo que hace Satanás. Pero Dios, en su infinita misericordia, cuando comenzamos a caminar con Él y a obedecerle a Él, el cambio de vida que nos da es una paz interior por estar en obediencia, y la otra, que nos llenamos de esperanza porque creemos en sus promesas, y la otra, que tenemos fortaleza para vivir las pruebas. No importa cuán difíciles son las pruebas, tenemos fortaleza. Y esa fortaleza no se compra con nada, porque cuando usted vive en el mundo y no tiene a Dios y tiene un fracaso, usted no tiene de dónde prenderse, usted no tiene fortaleza donde encontrar, a no ser de que solucione su problema. Pero todo lo que tiene es el problema desnudo, es lo único que tiene. Pero si tiene a Dios y usted está convertido y tiene cualquier dificultad en esta vida, tiene a Dios, tiene fuerza, tiene esperanza y no se deja doblar
de las cosas que suceden. Si perdió algo, pues se lo ofrece a Dios y no se va a sentar ahí a llorar por lo que perdió, sino que sabe que ya no hay nada que hacer, hay que seguir adelante y se le entrega el fracaso a Dios y se empieza de cero si es necesario. Pero no se destruye, no se confunde, no tiene esa confusión que el mundo da. Ustedes se dan cuenta que en el mundo hay mucha gente que fracasa y se suicida, porque era todo lo que tenían, era el Dios de ellos, del dinero o el matrimonio, quién sabe qué perdieron y se suicidan, porque era como todo lo que es el significado de sus vidas era eso. En cambio, el que tiene a Dios, pues la vida no es nuestra vida natural, la vida nuestra es Dios. Y por lo tanto, uno siempre tiene la esperanza sin importar qué pase en este mundo. Y esa es la única forma de nosotros llevarle almas a Dios. ¿Cómo le llevamos a Dios a las almas? ¿Cómo le llevamos almas a Dios? Se las llevamos con nuestro cambio, con nuestro testimonio. Es de la única manera. Es como los hijos que tienen los padres en la iglesia todo el tiempo. Pero los padres no dan testimonio en su casa con la caridad, con la compasión, con la honestidad. Y los hijos ven que los padres no son coherentes con la religión que practican y con el comportamiento que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Terminan odiando la religión de los papás y se alejan en silencio. Porque el problema es que nunca le van a decir a los papás lo que están viendo, pero se desilusionan y luego los padres dicen, tan raro, si siempre los llevamos a la iglesia, si siempre les inculcamos las cosas de Dios, y de pronto se fueron y nunca volvieron y no quieren saber nada de la iglesia, pero no se dan cuenta que fueron un antitestimonio, que los hijos pudieron ver que eran hipócritas, que no hacían lo que predicaban, que vivían una mediocridad y una tibieza horrible, y por eso se desilusionaron y se fueron. Es en silencio que esto ocurre, y son males silenciosos, peligrosos, porque precisamente de la única manera que nosotros hacemos brillar nuestra iglesia es si nosotros nos convertimos en luz, porque nosotros somos células vivas del templo de Dios. Hemos sido creados, separados, escogidos para ser miembros de esta iglesia. Nosotros no somos de una iglesia humana inventada por hombres, como son todas las iglesias, sino que somos de la iglesia de Dios, que es una iglesia concebida por el Espíritu Santo, cuya cabeza es Jesucristo, y por lo tanto es mística, es espiritual. Y si nosotros entendemos entonces quiénes somos, nos damos cuenta que somos esas piedras vivas del templo de Dios, una lámpara encendida en este mundo de tinieblas. Y sabemos eso. Cuando todos nosotros hemos vivido tiempos de tibieza, de debilidad, de materialismo, de alejamiento de Dios, a cada uno nos toca nuestra cuota de eso. Yo me gasté 33 años así, lejos de Dios. Y cuando yo me acuerdo que durante los años que yo vivía lejos de Dios, a veces encontré personas que eran buenas, que eran gente nobles, que era gente que no eran como yo. Yo no me consideraba malo, pero yo vivía en pecado y en un mundo materialista. Y quizás mucha gente pensaría que yo era bueno, porque era caritativo y otras cosas. Pero yo no era bueno, porque yo no tenía a Dios, ni le obedecía a Dios. Pero yo, en mi silencio, sí sabía quién era bueno. Y observaba a la gente buena. La miraba y sabía que eran buenos. No los envidiaba ni quería ser como ellos, porque estaba totalmente naufragado en el mal, metido en el pecado, y no quería dejar el pecado. Pero sí los reconocía y sabía que esos eran buenos, que esos estaban en la verdad, todo eso lo sabía yo. Y yo pienso que eso es lo que sucede con el mal, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba secuestrado en Colombia. Los guerrilleros eran asesinos, todos. Y entonces a veces alguno de ellos me decía, ¿quién sabe cómo se sentirá uno cuando es como usted, que nunca ha matado a nadie, ¿no? Debe ser muy diferente, me decían a veces.
porque esos habían matado desde que eran muy pequeños, eran jovencitos, pero eran asesinos desde niños, y tenían esa sangre en el alma, tenían ese asesinato en el corazón, no podían dormir bien nunca, tenían la conciencia totalmente golpeada, destruida, y se admiraban de que una persona nunca hubiera matado, les parecía muy raro, ¿no? Y lo miraban a uno como si fuera un extraterrestre, ¿no? Pero eso es lo que sucede con la separación entre el bien y el mal, cuando nosotros entendemos qué es vivir en gracia, qué es vivir obediente a Dios, cuál es la diferencia de estar en gracia y estar en pecado. Todo eso es lo que nosotros debemos tener muy claro, la diferencia. ¿Cómo ofrecemos nosotros la verdad a los demás? Viviéndola nosotros, pero que los demás puedan ver que la verdad que nosotros vivimos nos hace libres, nos da paz, nos da gozo y esperanza, y que eso se vuelva contagioso, que los demás lo quieran tener, porque es bueno, porque sabemos que una vida así tiene paz. La vida del que está en pecado no tiene paz, tiene angustia, tiene ansiedad, tiene inestabilidad, tiene dudas, tiene muchas cosas que no son buenas, y por eso o tiene un corazón de piedra, una indiferencia a la que nada importa, que es el corazón que tiene el sicario, el corazón que tiene la gente mala, que es a la gente mala no le importa nada. Si se mueren 20 al lado, pues 20 se mueren y pasa por encima de ellos, y no siente nada ni le importa, sino que quiere que los entierren pronto para no verlos más, pero no tiene corazón. Puede sentarse a ver noticias y ve que destruyen el mundo entero y se va a dormir, tranquilo, apaga el televisor y a dormir, porque las noticias lo entretienen, se entretiene con la sangre de la humanidad, con el dolor humano, porque el corazón está hecho una piedra, y de eso hay mucho también. Entonces, llegar a tener un corazón de carne, un corazón dócil y amable, un corazón bueno, para eso necesita una conversión verdadera y darse uno cuenta, enamorarse de eso, porque es lo más lindo para tener. No hay nada más grato que tener un corazón amable, caritativo, compasivo, generoso, un corazón abierto a hacer el bien, en un espíritu de servicio sin condición. Es una persona muy linda, una persona especial. Es el amigo que uno quiere tener, la persona que uno quiere tener en su vida. Y de eso hay poco en este mundo. No hay mucho de eso en este mundo, porque la mayoría de la gente no se quiere atrever a ser buena. La mayoría de la gente, mire que uno desde niño comienza a edificar una coraza de defensa propia. Hasta el niño edifica una coraza para defenderse del biberón, ¿no? Porque ya no quiere más biberón, entonces se asegura de rechazar ese biberón, y ya uno empieza a construir una coraza de defensa personal contra todo, contra el mundo, contra la gente, contra todo. Y se construye una persona que no es uno, es simplemente la coraza que tiene afuera. Y cuando menos piensa, sin uno darse cuenta, se convierte en la coraza. Y el uno queda dentro como un prisionero, un alma prisionera, totalmente abatida, sin libertad, sin capacidad de hablar la verdad, sin capacidad de tener a Dios en el corazón, porque la coraza no lo deja, porque es más importante tener la defensa de la vida y protegerse de todo y de todos, que abrir el corazón y demostrar nuestras debilidades, fragilidades, humanidad, y todo eso se esconde. Por eso es que la fe en Jesucristo nos hace libres, porque nos ayuda a derrumbar esa coraza. Y ya no somos la coraza, sino que nos atrevemos a ser humanos, a romper todas esas corazas, esas máscaras detrás de las cuales nos escondemos, y sobre todo en esta sociedad vanidosa, pretenciosa, orgullosa, que vive del qué dirán, vive más del respeto humano que del temor de Dios, está más preocupado por lo que los demás piensan que por lo que piensa Dios, por lo tanto vive al revés, porque a la humanidad nunca la satisfaceremos.
Usted nunca satisfacerá a nadie. La gente nunca va a estar contenta con lo que usted hace, ni lo que usted les da. Nunca. Entonces, ¿qué se gana usted con estar buscando complacer a la gente? Lo que tenemos que hacer es complacer a Dios y todo se ordena. Cuando usted complace a Dios, Dios lo complace a usted y lo equilibra, porque le da paz, le da sabiduría. No inteligencia, sino sabiduría. Y esa sabiduría baña su inteligencia humana y lo fortalece, lo edifica en una persona buena, compasiva, pero astuta y mansa. Porque uno tiene que ser astuto en este mundo, no puede ser un tonto. Estamos viviendo entre serpientes, entre lobos feroces, y tenemos que ser astutos para no dejarnos devorar. Pero al mismo tiempo tenemos que ser mansos de corazón, que tengamos un corazón bueno en medio de la batalla que nos toca, en medio de la astucia que necesitamos para defendernos, pero teniendo una claridad entre el bien y el mal, distinguiendo dónde está el espíritu del mal y dónde está el espíritu del bien. Por eso San Juan Evangelista dice: asegúrate que sepas qué espíritu habla a través de esa persona. Uno siempre tiene que estar pendiente de quién está hablando a través de esa persona. Cuando usted está con una persona que vive todo el día blasfemando, maldiciendo, con un vocabulario horrible y todo, usted tenga que estar seguro que en ese corazón no hay nada bueno. Uno no puede confiar en una persona así. Ah, es que es mi abuelo, es que no sé quién. Eso no importa. Pero una persona que es así no puede tener nada bueno en el corazón. Está mal, está corrompido, algo le pasó, yo no sé. Hay gente que dice: es que en mi pueblo todos hablan así. Es que en mi no sé cuántas, siempre hay una justificación para la vulgaridad, para el desorden, pero eso no es de Dios. Dios es un Dios de orden. Y yo le aseguro que uno siente una inmensa comodidad, una inmensa paz, cuando la gente es prudente, cuando la gente es sana, cuando la gente es coherente, amable, que no es abusiva, que no le hace el bullying a nadie, que está considerando la vida del otro, que se preocupa por los demás. Porque lo más horrible que uno puede tener en la vida es gente alrededor de uno que no le importa lo que uno es, que no le importa nada la vida de uno. Es horrible, es como vivir con enemigos, ¿no? Pero cuando uno tiene gente alrededor que se preocupa por la vida de uno, que uno sabe que es gente buena y que buscan el bien de la vida de uno, esas personas son las que testifican a favor de Dios. Ahí es donde está Dios. Dios está en esos gestos. Dios está en esas actitudes, Dios está en esas conductas, ahí es donde está Dios. Porque podemos hablar de Dios desde la religión, y yo les puedo dar un sermón religioso lleno de teología, lleno de doctrina, y ¿eso qué? ¿Qué hace eso? Si no estoy hablando de cómo se cambia el corazón, cómo ser más caritativo, cómo tener más compasión, de nada sirve la doctrina, porque lo que importa es quién soy yo, qué hago yo con mi vida y qué es lo que estoy dándole a los demás y cuál es mi interés con los demás. Porque cuando una persona quiere a otro, pues lo tiene que querer bien. Es como los novios. Si son novios de verdad, tienen que buscar el bien el uno del otro, y si no, no hay amor de verdad. Porque si es una relación meramente carnal, esa relación no tiene amor humano, un amor limitado, un amor mortal, que se va a saciar y se va a cansar y se va a ir, porque no es real. Pero cuando el amor viene del corazón y el uno se respeta al otro y busca el bien del otro, ahí es cuando viene Dios presente, ese es Dios. La mejor forma de hablar de Dios es cuando nos cuidamos los unos a los otros, ahí está Dios. ¿Cómo descubro a Dios en mi vida? Cuando tengo un amigo, cuando tengo gente al lado mío, mis padres o mis hermanos o mis amigos, que me cuidan, que se preocupan de que yo estoy bien, que me protegen, que buscan el bien en mi vida, ahí está Dios. Ese es Dios hablando. Porque lo demás, puedo hablar y ser el más religioso, pero si yo no tengo ese tipo de amor por el prójimo, yo no valgo nada. La religión mía está muerta, eso no da frutos.
Por eso, la única forma de llevarle a Dios a la gente es con esas conductas, con esas actitudes, con esas obras. Las obras son las que hablan, ¿sí? Como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Y de ahí es donde viene, ¿cuánta caridad tengo yo? ¿Cuánto de Dios hay en mí? Pero si yo soy un orgulloso que le descargo el libro de la ley a los demás en la cabeza y les exijo que sean obedientes y santos, pero yo no tengo caridad, yo no tengo paciencia, yo no tengo compasión ni tolerancia, yo no soy testimonio. Nadie va a creer en el Dios que yo creo, nadie va a creer en la religión que yo creo. Entonces, mi religión tiene que reflejar al Dios de la misericordia y de la justicia, porque no podemos olvidarnos que cuando hablamos de un Dios que es justo, tenemos que hablar también de un Dios que es misericordioso. Esas dos cosas tienen que ir juntas. ¿Quién es el mejor padre de familia? No el alcahueta, no el que permite que los hijos hagan todo lo que quieran y les da todas las cosas materiales que quieren. Ese no sirve para nada, porque no lo está educando bien, no le está enseñando cómo vivir en este mundo. El padre coherente es aquel que con justicia les da lo que necesitan cuando lo necesitan por las razones correctas y les enseña la verdad, y en el momento de la disciplina es disciplina, en el momento del gozo goza, y todo lo tiene ordenado, porque Dios es un Dios de orden. Donde hay desorden no está Dios, ahí no está Dios. Dios es un Dios de números exactos, o sea, es honesto. Y nosotros debemos aprender a ser honestos, a decir la verdad, aunque nos cueste lo que nos cueste. Porque el que no aprende a decir la verdad, pues es un mentiroso. Y un mentiroso es un fracasado, porque es un hipócrita, no se puede confiar en él, no produce nada, no da fruto en esta vida. Por eso, sin importar el sacrificio que tenemos que hacer y lo que nos cueste, tenemos que ser veraces. No, tenemos que alejarnos de la mentira. Tenemos que alejarnos de la trampa, de la deshonestidad, del robo, de todo eso hay que alejarnos y estar presentes en lo bueno. Es el único camino, no hay otro camino. El otro camino es el del perdedor. El otro siempre le va mal al que se va por el otro. Siempre. De repente tiene ganancias temporales y éxitos temporales, pero termina mal. Miren ustedes, en México, por ejemplo, hay una filosofía entre la mafia, y yo he conocido varios mafiosos que han llegado a mis charlas con sus mamás o algo, muy jóvenes, y dicen que ellos prefieren vivir una vida de reyes por 5 o 10 años y después que los maten o los metan a la cárcel, pero por lo menos se dieron todo el gusto de tener todo lo que querían, porque de lo contrario hubieran vivido en la miseria toda la vida. Entonces prefieren tener, aunque sea unos años de opulencia, de prosperidad, de abundancia de dinero, aunque les cueste ser asesinos, traficantes, quién sabe cuántas cosas horribles. Pero esa es la filosofía, ¿no? Hay gente que tiene esa filosofía en el mundo y prefieren el camino corto, rápido, conseguir cosas, disfrutarlas, aunque después la vida se les arruina, terminan en la cárcel o muertos, pero ya disfrutaron, ya hicieron lo que querían en este mundo y consiguieron lo que querían de este mundo, pues ya están satisfechos. Es una vida como muy animal, ¿no? Es una vida muy básica, muy elemental, extremadamente carnal, extremadamente terrenal, sin espíritu, sin Dios, sin amor. De eso hay mucho de eso, y sobre todo en el mundo de hoy, donde este materialismo es tan abundante, tan seductor, tan increíblemente deslumbrante, porque tenemos un mundo que es deslumbrante por toda la tecnología, el desarrollo que hay en la industria, en todo. Entonces la gente se deslumbra con mucha facilidad con las cosas materiales. Ustedes se dan cuenta que ya no hay ricos suficientemente ricos, ya los multimillonarios se creen pobres porque siempre sale otro más rico que ellos. Y este es el mundo en que vivimos. Por eso, si uno cae en la trampa de este mundo, se pierde.
se convierte en un tonto, está por ahí siempre siguiendo el viento de este mundo que no lo lleva para ningún lado, lo destruye. Entonces, ¿cómo llevamos almas a Dios? ¿Y cómo le llevamos a Dios a las almas? Pues convirtiéndonos, realmente eso es lo que es, siendo buenos. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos lleve. Y les leo de la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Y dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe, recibe gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Al partir para Macedonia te rogué que te quedaras en Éfeso. Debías advertir a algunos que no cambiaran la doctrina, ni se metieran en leyendas y recuentos interminables de ángeles. Esas cosas alimentan discusiones, pero no sirven para la obra de Dios, que es cuestión de fe. El fin de nuestra predicación es al amor que procede de una mente limpia, de una conciencia recta y de una fe sincera. Por haberse apartado de esta línea, algunos se han enredado en palabrerías inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, cuando en realidad no entienden lo que dicen ni de lo que hablan con tanta seguridad. Ya sabemos que la ley es buena siempre que tengamos presente su finalidad. La ley no fue instituida para los justos, sino para la gente sin ley, para los rebeldes, impíos y pecadores, para los que no respetan a Dios ni la religión, para los corrompidos e impuros, para los que matan a sus padres y para los asesinos, para los adúlteros y los que tienen relaciones sexuales entre hombres o con niños, para los mentirosos y para los que juran en falso. Habría que añadir todos los demás pecados que van en contra de la sana doctrina, según el Evangelio glorioso del Dios bienaventurado, tal como a mí me fue encargado. Palabras de Dios. Le alabamos. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque es bueno y misericordioso y siempre nos ilumina. Amén. Amén.